Muy buenos días y bienvenidos a nuestro podcast sobre talento humano. Aunque nosotros lo llamamos de otra manera y lo llamamos Humanum Talentis, porque nos gusta mucho lo clásico en el fondo, somos muy clásicos. Nos vamos a referir a todo tipo de talento y ese talento que identifica a líderes excepcionales, tanto que no podíamos dejar pasar la oportunidad de decirlo en latín, pero por pura sabiduría, queremos que se demuestre que sabemos. Yo soy Pedro Llamas, cómico, guionista, formador, padre y a veces descanso también, aunque no soy un gran descansador, debería hacerlo más. Y vamos a hablar de líderes porque, en definitiva, los líderes están cambiando como cambian los tiempos, hay nuevos tiempos y hay tres factores fundamentales que están pidiendo ese cambio a los líderes de hoy. En primer lugar, que llevamos 2 años de pandemia, que los baby boomers, que habían ocupado casi todas las posiciones de poder, se están jubilando. Y además, como tercer punto, que la inteligencia artificial y la robótica están cambiando las funciones y tareas requeridas en estos líderes. Competencias como análisis, organización, planificación, que eran críticas para los líderes del pasado, ahora pues vamos a intentar que no lo sean. En Human Profit hemos realizado una investigación para ratificar la intuición que teníamos después de estar impartiendo el taller de humor blanco durante 18 años. Esta idea era que aquellos que producen más y mejor humor blanco también puntúan más alto en una serie de competencias como por ejemplo la resiliencia, la flexibilidad, la creatividad y la persuasión. Y los datos dicen que la hipótesis que teníamos se cumplen suficientemente, así que estábamos en lo cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el podcast de hoy? Pues vamos a conocer de primera mano todos los detalles de esta investigación. Y hoy tenemos con nosotros a Alberto Vaca, gerente de Human Profit, al que antes de darle paso para que nos hable de la investigación, me gustaría que nos diga en primera persona, pues quién es él, a qué dedicas el tiempo libre, quién eres, Alberto. Bien, esta es una pregunta sumamente complicada, pero yo voy a intentar resolverla. Bueno, yo soy Alberto Vaca. Bueno, mi padre se llamaba Dionisio Vaca Senín, que menos mal que heredé el carácter, porque con los apellidos dime dónde cuernos iba a haber yo ido, ¿no? Bueno, yo soy de Segovia, soy segoviano, sabéis que todos que Segovia es una ciudad preciosa, pero cuando allí cumples 18 años se te abren dos caminos. Uno, le dedicas al mundo del cochinillo; dos, te vas a estudiar fuera, ¿no? Yo me vine a Madrid pero para estudiar psicología, nada de veterinaria, que eso me podía haber devuelto al camino de pasada, al primer punto, ¿no? No, Sí. psicología, y hasta que no se invente pues la psicología clínica para lechones, que ya no nos queda mucho, pues estaré aquí en Madrid. Me gusta presentarme así, aunque estaba tentado esta mañana de presentarme de otra manera, de presentarme: hola, soy Alberto, 1,70, 56 de traje, 41 de pie, para que luego digan que no doy la talla. Fíjate, estaba pensando que era mejor presentarme así, pero he decidido lo otro. No, no está mal, no Muy está mal. Muy bien, Alberto. Y bueno, vamos a ir hablando sobre la investigación que tiene mucho que ver con la comedia, pero me gustaría que nos contaras cuál es la relación que tú tienes directamente con el humor. Yo he pasado por varias etapas, o sea, mi relación es pues como todo el mundo. Empecé a reír con 2 o 3 meses, me imagino, y a partir de ahí pues no he parado. Pero bueno, mi relación es que yo tengo muy buena relación con el humor verde, o sea, desde la adolescencia para acá, bien. Con el humor amarillo no demasiada, y con el humor negro, pues cuando me tocan las narices también, la tengo muy buena. Pero bueno, hoy venimos a hablar de humor blanco, con el que tengo una relación muy satisfactoria. O sea, creo que voy a mantener esta relación durante más años, porque me va bien, chico, me va muy bien. Tiene unos efectos fantásticos. Yo cada vez que hago una broma blanca rejuvenezco por lo menos 15 minutos. Se nota, Y se nota. sí, y ya está, porque la gente no lo sabe, pero tengo 120 años. Pero, chico, aquí Sí, sí, estoy. sí. Muy bien. Oye, Pedro, ya que Dime. te tengo aquí, tú te dedicas a esto, ¿cuáles son las principales diferencias entre el humor de escenario y el humor blanco? O sea, para que también nuestros oyentes, como tú has impartido muchos cursos, ¿qué les dirías? Bueno, me gusta este pequeño detalle en el que intercambiemos los roles.
Vale, Porque, oye, iba a hacerte la entrevista, pero que me preguntes tú a mí me parece maravilloso, mi reverencia. porque yo también tengo mucho que contar. A mí me das un micro, me pones una cámara y ya sabes cómo soy. Pero hombre, existen diferencias, claro que existen. Yo creo que como todo hay que planificar bien el acto de comunicar. Sabes que tiene siempre una preparación anterior y cuando estás en un escenario tienes que saber para qué público te estás dirigiendo y en qué situación lo estás haciendo. Y cuando estás haciendo humor blanco bueno, pues para impartir un curso o para dar alguna charla a unas personas que están dentro de un entorno corporativo, yo creo que lo que tienes que hacer básicamente es medir el tono en el que te tienes que mover. Es decir, en el escenario pues puedo tocar otros tipos de humores, ¿no? Como decías tú, de cualquier color o condición, porque en el fondo es mi espectáculo y es el que yo me dirijo hacia los demás. Pero cuando estás dando un curso, cuando estás dando una presentación, el humor blanco tiene que ser el que predomine, por no decirte que sea prácticamente el único, porque es el que permite de verdad conectar de una manera positiva a los demás. No estás generando opinión, no estás generando discusión y digamos que es como el humor blanco de las presentaciones estaría dentro del humor blanco que puedes desarrollar en un escenario, aunque este de alguna manera puede ser más extenso. Yo lo veo así, como que tengamos que saber, tener muy claro dónde estamos desarrollando el humor para conectar de la manera más adecuada, básicamente. Muy bien. Fíjate. Pero, Alberto, hablando de lo que es enfrentarte a un escenario, porque yo lo sé cuando estoy actuando delante de un público, además por toda España y parte del extranjero, que ya me ha tocado actuar en muchísimos sitios. ¿Tú crees que vivimos en un país como el nuestro, como es España? ¿Crees que vivimos en un país gracioso? Es decir, ¿somos capaces de reírnos tal y como se nos presupone? Bueno, yo creo que somos capaces de reírnos, ¿no? Esto también depende un poco de las dosis de alcohol de la gente, ¿no? Pero sí, somos capaces de reírnos. Yo tengo una queja porque soy español, soy muy español, y entonces tengo una queja. La queja es que hay mucho humor que consiste en darle cera al de al lado. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a reducir ese tipo de humor, que es un humor muy malo. O sea, el humor es como el colesterol, lo hay del bueno y del malo. Bueno, pues ese es un humor del malo, lo tenemos que reducir. Yo, si tuviera que poner una puntuación a si España es gracioso, le pondría un 5 para ver si en septiembre mejora. Porque tenemos mucho que mejorar, mucho. Sí, es verdad, nos gusta reírnos, pero a veces que nos reímos de las cosas equivocadas, ¿no? Ese tipo de Sí. cosas que dices tú y que no tiene nada que ver precisamente con este otro humor del que vamos a hablar y que es fruto también, origen de esta investigación. Pero claro, cuando hablamos de formación, que son las cosas que hacemos y que hemos visto que evidentemente utilizamos el humor como pieza fundamental, ¿tú cómo lo utilizas en las acciones de formación? ¿De qué manera usas el humor para poder desarrollar esos Ujú. cursos, esas acciones que hacemos? Bueno, digamos que cuando se habla de humor muchas veces de forma, bueno, damos por hecho que es que otros te hacen humor y tú te ríes, ¿vale? Mm. Entonces, la mayoría de las veces habla la gente del humor como si fuera un sujeto pasivo, de receptivo del humor, ¿no? En las acciones de formación lo que hacemos es darlas toda la vuelta, ¿no? Lo que hacemos es que cada uno sea capaz, a través de una metodología, de hacer bromas sobre él mismo, ¿no? ¿Y para qué? Pues ¿para qué? Es para conectar con los demás. Digamos que los seres humanos conectamos en función de lo que pase durante los 2 primeros minutos, que es cuando nuestro sistema emocional decide ponerse en positivo o negativo con respecto a la relación. Entonces es para que lo pongamos en positivo y luego ya se encienda toda la corteza, que es donde tenemos todos los ficheros, ¿no? Entonces la utilidad que le damos en los cursos es para conectar con los demás. Lo que pasa es que esto tiene muchos efectos secundarios que podemos ir viendo a lo largo de la entrevista. Por ejemplo, sin querer desarrollar la creatividad y desarrollas otras cosas, ¿no? Pero si me preguntas la utilidad, y tuviese que decirlo de una manera, es para conectar. Oye, Pedro, oye, ¿cuál piensas, ya que me has dejado, o sea, voy a seguir, ¿no? Sí, 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 por favor, claro. ¿Cuál piensas que es la parte que más les cuesta asimilar o que les resulta más difíciles a las personas que tenemos en los cursos, a los directivos que vienen a nuestros talleres? Pues mira, yo creo que además, esto ya lo hemos comentado, yo creo tú y yo en alguna ocasión, y lo he hablado también con otras personas cuando hablamos del humor en la empresa y cuando me dicen si es para mí difícil o no el poder realizar estas acciones.
Y yo creo que en ese sentido lo que más les cuesta es poder aceptar o asumir que el humor es una herramienta útil y además necesaria precisamente para poder desarrollar su actividad en un entorno corporativo, porque parece como que el humor está como muy castigado, ¿no? Como si utilizamos el humor parece que no nos lo estamos tomando en serio, como que estamos haciendo el tonto, ¿no? Que eso es lo que antes se nos decía cuando éramos pequeños, cuando nos reíamos demasiado, mira el tonto, ya está haciendo tonterías. Entonces lo tenemos como muy interiorizado y cuando eso lo llevas al mundo de la empresa es lo que creo yo que más les cuesta aceptar, que el humor puede ser tan válido como cualquier otra herramienta de conexión, si no incluso la mejor. Y hasta que van entrando poquito a poco, imagínate que tú has estado conmigo a primera hora de la mañana, un grupo de directivos encorbatados, mirándonos con cara y diciendo, ¿cómo? Que voy a contar yo chistes, pero si esto es muy serio lo que yo hago. Digo, sí, sí, puede ser muy serio, pero no seas aburrido, muchacho. Vamos a conectar de una manera más elegante, más novedosa, generando expectativa y algo positivo. Y yo creo que eso es lo que más les cuesta, porque luego son personas que están acostumbradas al método, a trabajar, y luego lo van pillando, pero para mí es eso, el cambio de mentalidad. El puedes ser gracioso y además utilizando el humor puedes llegar a conectar de una manera eficaz y sin que sea algo malo, ¿no? Eso Sí, es es lo que... como contracultura, ¿no? O sea, Mm, realmente la cultura que tenemos del humor es algo transgresor, grueso por las noches, no sé qué, no sé cuántas, y entonces cuando tú se lo presentas y dices que va a ser parte de de su metodología para comunicarse, ese cambio mental cuesta mucho, luego le ven y sí, luego se hacen fans, sí, sí, pero sí. cuesta mucho. Sí, oye Alberto, y hablando ahora específicamente de la investigación, ¿cómo se os ocurrió llevarla a cabo? O sea, ¿estabais tan mal como para decir necesito que me investiguen? Porque Sí, esto es así. La respuesta es sí, estábamos muy mal. está muy mal, ¿no? Sí, el tema fue durante la pandemia. Nosotros, como bien sabes, somos una empresa fundamentalmente presencial y durante la pandemia nos tuvimos que quedar en las oficinas, bueno, en casa muchos. Entonces, ahí no hay peor cosa que un grupo de consultores pensando juntos, porque esto tiene mucho peligro. Tiene tanto que empezamos a darle vueltas a muchos talleres que habíamos hecho en el pasado porque nos acordábamos de la gente que había participado en ellos, ¿no? Y entonces nos acordábamos y además todos de los que le recordábamos eran gente que habían hecho bastantes bromas y empezamos a decir, no, pero si este, fíjate, ha subido, luego se fue a esta empresa y ascendió y resulta que llegamos a contar en una de estas reuniones hasta 3 directores generales. Y bueno, entonces esto del humor, a ver si no va a servir solamente para conectar, a ver si detecta un perfil de líder, pues yo qué sé, pues mucho más constructivo, mucho más, que progresa mucho más y tal. Y entonces ahí lo que hicimos es que empezamos a diseñar un modelo de investigación, nos pusimos en contacto con 2 profesoras amigas de la Facultad de Psicología de Somosaguas para que nos asesoraran un poco de cómo se hacen estas cosas y nos lanzamos. O sea, bueno, también lo que había detrás es que todos pensábamos que desde recursos humanos se ha investigado muy poco y esto hay que cambiarlo, ¿no? Si queremos que los órganos de decisión nos tomen en cuenta, tenemos que aportarles datos y cosas probadas. No vale con la opinión por mucho que tú estés convencido y hayas leído muchas investigaciones y muchos libros, ¿no? Hay que aportar algún dato más, ¿no? Claro, o sea que al principio parece mentira, ¿no? Que podamos considerar el humor, que es casi algo abstracto, ¿no? En una cosa que se pueda llegar a medir y con datos matemáticos, ¿no? Efectivamente. Que de hecho me gustaría que me hablaras ahora, Alberto, de cómo fue ese proceso de investigación, porque como toda investigación debe tener una serie de pasos y en este caso en concreto, para poder medir todo esto que me estás comentando, ¿cómo lo llevasteis a cabo? Bien, pues bueno, digamos que nosotros lo que conocíamos era el taller presencial y entonces el primer paso fue convertir el taller presencial en un taller grabado en vídeos con una secuencia y que tuviera los requisitos de un curso online. Entonces montamos una plataforma de formación online que se llama Persuactivos, que sabes que tenemos un programa de podcast que hacemos de Persuactivos. Entonces lo enganchamos ahí de tal manera que los que viniesen a la investigación
pudieran hacer el taller de humor y ahí producían pues las bromas. Al final del taller la gente hace un monólogo sobre él mismo, ¿no? Y de ahí que contábamos, ¿cuáles eran los datos? Pues la cantidad de humor, la calidad, porque había bromas normales, buenas y excelentes. Excelentes no salió ninguna. Sí, porque sabes que hay que reescribir mucho, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, 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 es difícil. Y luego la diversidad, porque el taller forma sobre 6 técnicas de reescritura de humor, entonces la diversidad, ¿no? Entonces nos faltaba el cómo medir esas 4 competencias: resiliencia, flexibilidad, creatividad y persuasión, que son las que estábamos buscando, ¿no? Entonces lo que hicimos es que una entrevista en profundidad a través de situaciones donde se ponen en marcha esas competencias, ¿no? Y de ahí obteníamos una evaluación de cada una de esas competencias. Con lo cual ya teníamos los datos del humor y los datos de las competencias. Digamos que la manera de poner en marcha todo esto fue ponernos en contacto con los directores de recursos humanos o responsables de recursos humanos y contarles cuál era nuestra pretensión. Digamos que lo que les ofrecíamos es que la gente hacía un taller, que eso les iba a enseñar a conectar y a cambio nosotros nos quedábamos con unos datos, ¿no? Bueno, por dar una cifra, ya que estamos hablando de una investigación, solamente el 15% de aquellos responsables de recursos humanos a los que nos dirigimos quisieron colaborar. Solamente. Esto lo dejo ahí y ya, para los que me escuchen de recursos humanos, ya sabrán qué tienen que hacer con este tema, ¿no? Sí. Luego lo que procuramos es que hubiese diferentes sectores, ¿no? Y así obtuvimos que se implicaron 7 sectores. Se implicó telecomunicaciones, IT, consumo, marketing, industria, no sé si lo he dicho. Bueno, hay 7 sectores. Entonces, fueron 94 directivos de 7 sectores diferentes. La edad media de los que pasaron por esta investigación es de 43 años. El 56% son hombres, el 46 son mujeres, me parece que lo he dicho bien. 44, 56 hombres, 44 son mujeres. Bueno, adelanto un dato. Digamos que no se diferencia ni por sexo ni por edad. O sea que no hay una relación de que los que tengan más edad hagan más humor, ni que hagan más humor los hombres que las mujeres, que eso hay una creencia falsa por ahí que dice que eso, pero no es verdad. Del blanco no es verdad. A lo mejor de otros tipos de humor sí, pero del blanco no es verdad, ¿no? Entonces, bueno, este fue el periplo. Hemos tardado como 1 año y medio en hacer la investigación. O sea, han pasado 16 empresas. El 80% de estas empresas son grandes, son bastante grandes, ¿no? Bueno, y no ha sido muy fácil el encontrar voluntarios para la investigación. Entonces, bueno, la sensación de la gente que ha pasado por los talleres ha sido espectacular. Nosotros abríamos la entrevista preguntándoles qué les había parecido el hito anterior, ¿no? Porque primero hacía el taller y luego hacían la entrevista, además con una diferencia de 1 semana, ¿no? Sí. Y entonces en la entrevista la primera pregunta, la de romper el hielo, era ¿qué te parecía el taller? Y el 100%, esto lo puedo decir y enseñar los datos, el 100% han considerado el taller muy interesante, útil y les has sorprendido. O sea, estos 3 calificativos son los que dicen la mayoría. Entonces, bueno, digamos ¿Esos son los datos bajo coacción o...? Que en estos casos hay que puntualizar, o no había ningún tipo de... Bueno, ha sido todo online, porque yo en las entrevistas suelo pisar el pie del otro y ahí obtengo buenos resultados, ¿no? Pero sí, todo esto ha sido online. O sea, Zoom no tiene para pisar el pie del otro. Bueno, pero que ellos, por ejemplo, hayan encontrado interesante, muy interesante y además que les haya parecido estupendo el taller, está fenomenal, pero luego estamos hablando de una investigación. Eso mismo se traduce en unos datos que hayan aportado un poquito de luz en todo este proceso que hablamos de estas características, ¿no?, que podían tener los líderes que estábamos buscando. O sea, más allá de que les haya gustado el taller o les haya parecido interesante, ¿cómo son sus resultados específicamente en esta
investigación. Los datos, cuando los datos se han obtenido a través de Python, y bueno, digamos que el dato más sobresaliente es que cuando consideramos las variables del humor que he dicho antes, la cantidad, calidad y diversidad, junto con el tamaño de la empresa, y por otro lado consideramos las competencias, tomadas las competencias como un constructo, o sea, tomadas como si fueran un grupo. De hecho, es como correlacionan más y por lo tanto a esto le hemos dado un nombre, lo hemos llamado Humanum Talentis, que es como hemos llamado a esta entrevista, ¿no? Sí. Entonces el coeficiente de correlación, o sea, el R cuadrado, es del 0,78. El coeficiente de correlación ajustado, el R cuadrado ajustado, es de 0,77. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las variables que aparecen en nuestro modelo son las justas y necesarias. No hemos metido variables. En cuanto metes más variables para obtener una correlación más alta, el ajustado te da mucho más bajo. Entonces quiere decir que es un modelo limpio, que es un modelo cohesionado, que es un modelo con una coherencia interna muy elevada. Y luego el que hayamos obtenido un coeficiente del 0,78 es muy alto para este tipo de estudios. Entonces, digamos que la hipótesis se cumple. Teníamos dos hipótesis. Una era esta, de aquellos que producen más y mejor humor también puntúan más alto en este constructo de competencias, pero había una segunda hipótesis que no se cumplió. Que la segunda hipótesis es aquellos que producen más humor también ocupan los niveles más altos en el organigrama. Entonces, el nivel en el organigrama resulta que luego vimos que bueno, hay empresas más grandes, más pequeñas, que se organizan de una forma más plana o más de niveles, y entonces no ha sido una buena variable de medida. Pero como somos muy obstinados, hemos analizado un poco por contraste cómo son los 5 mejores y cómo son los 5 peores, los 5 que más humor y más han puntuado en las competencias y los 5 que menos, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que los 5 mejores son gente excepcional. O sea, son gente muy especial. Algunos, 3 de ellos, 3 de los 5, han ascendido incluso en tiempos de pandemia. Digamos que son gente que ocupa unos niveles en sus empresas. Uno es el segundo de a bordo de toda un área de ciberseguridad de una mega multinacional de 150.000 personas, o sea, nada más. Otro es quien negocia todo el tema de fibra óptica a nivel europeo. Otra persona lleva toda la investigación, todo el I+D de una empresa de telecomunicaciones. O sea, no nos ha dado el nivel en el organigrama, pero cuando hemos visto cuáles son los 5, pues son 5 que toman decisiones, que entran en los planes de estratégicos de su compañía, que tienen equipos, algunos muy grandes, a su cargo, por lo tanto hacen funciones del líder, funciones bastante complicadas, o sea, tienen que resolver conflictos, tienen que poner soluciones, tienen que diseñar y mantener la estrategia y hacer que se cumpla. O sea, tienen un corolario de funciones del líder muy amplio, ¿no? Bueno, esos eran los 5 mejores. Que el que más, para que la gente se haga una idea, ha obtenido 15 puntos en el humor, cuando la media es de 4,6. Madre mía. ¿Quiénes son? Sí, le quieres conocer, ¿verdad? Pues ya ¿quiénes han sido los 15 peores? Digo, los 15 no, los 5 peores. Hemos hecho el análisis con los 5 peores. Estos 3 de ellos son, lo voy a decir, son visitadores médicos que no han cambiado de oficio, de función, en los últimos 12 años. Luego los otros 2 que me quedan, uno es Key Account Manager, pero de una empresa muy pequeñita que negocia con cuentas solamente en una fase de la temporada. Y la otra persona, pues poco menos, que hace análisis a través de Excel y una serie de cosas. O sea, son gente con unas funciones que ninguno tiene equipos, ninguno hace funciones de líder porque no son líderes ni son jefes. Entonces, no se nos ha cumplido la segunda hipótesis, pero es verdad que hay una diferencia abismal. De hecho, analizando a los 5 mejores es cuando hemos visto que este es un modelo que detecta muy bien la excepcionalidad. ¿Y por qué?
porque cuando tú subes la calidad del humor un punto, subes 3,6 en competencias. O sea, para que la gente lo entienda, durante la investigación se han producido 504 bromas, de las cuales solamente 8 tienen como valor 2. O sea, la mayoría son de valor 1, o sea, normales. Sí. Buenas, solamente ha habido 8, solamente. Y esos que han hecho bromas de esa calidad son la mayoría de estos 5. O sea, excepcionales ninguno, ya lo hemos hablado antes. Entonces, si subes de normal a bueno, las competencias suben 3,6. Claro, y esto que nos estás comentando, Alberto, ¿tú crees que tiene una aplicación directa en el mundo de los recursos humanos o de la gestión del talento de las personas? Porque decías al principio que solo el 15% se habían prestado a hacer el estudio y ahora viendo los resultados, ¿tú crees que ya tendríamos argumentos suficientes como para ofrecer aplicaciones directas a este, pues eso, a este mundo de la gestión de los talentos en una empresa? Sí, bueno, digamos que una de las conclusiones del estudio es que el taller de humor se ha convertido en un assessment para poder medir este constructo de competencias, ¿no? Y este constructo de competencias, cuando tú detectas a alguien que las tiene, es alguien excepcional, con lo cual tiene una utilidad directa. O sea, yo creo que las empresas se tienen que convencer un poco de lo que decías tú al principio. Tú decías que ahora mismo el mundo se está marcando por variables como que llevamos 2 años de pandemia, que la inteligencia artificial y la robótica se está comiendo competencias que antes eran críticas en los líderes. Ahora necesitamos líderes que sean resilientes, pero también que sean flexibles para que tengan en cuenta todo, que además sean creativos porque se van a encontrar con escenarios complicados en los que tienen que imaginar soluciones para encontrar utilidades antes de ponerlas en práctica, que eso siempre vale más. Entonces, la mente creativa va a valer, vamos, va a estar al alza en el mercado. Y además tienen que ser persuasivos, ¿no? Yo a veces en algunas ponencias que doy sobre esto, hago que la gente imagine y piense si conoce a alguien resiliente. Y muchos veo que sí, pero cuando les digo, vale, pues añadir que sea además flexible, ya veo en sus caras que tengan estas dos, no tantos. Cuando les digo, pero que además sean creativos y algunos ya empiezan a mirar al techo. Pero, y cuando pides las 4, hace falta pensar mucho para ver si conoces a algún líder que encaje en estas 4. Bueno, pues este modelo te detecta gente que tiene estas 4, con lo cual te detecta gente muy excepcional. Es muy útil porque necesitamos líderes que se adapten a las dificultades de estos tiempos. Y con este assessment podemos detectar estas competencias que son competencias claramente necesarias hoy día. Entonces es muy útil. El tema, y además, esto está científicamente probado, porque hoy día se hacen muchos assessment, porque los hacen otros, porque molan, pero no está científicamente probado. Y este sí. Además tiene un valor añadido, ya que nos ponemos a hablar de cosas buenas del modelo. Claro. Y es que es el único assessment que yo conozca que además de facilitarte datos para tomar decisiones a los responsables de recursos humanos, les facilita técnicas a los que lo hacen. O sea, les facilita las técnicas para conectar a través del humor. Cuando se inventan assessment, por ejemplo, un escape room, pues es muy bien, muy bien. El observador coge sus datos, pero el otro, bueno, pues ha resuelto cosas, pero el aprendizaje ninguno. Aquí se llevan además un aprendizaje. Y tiene otra ventaja añadida, que es que cuando detectamos este constructo de competencias a través de las técnicas de la comedia, a través de las técnicas de producir humor blanco, podemos desarrollar en unos grados, pensamos que en 2, pero esto es fruto de nuestra investigación, hasta en 2 grados el nivel de competencias. Entonces, digamos que no es una foto estática, sino que es una foto que se puede desarrollar a través de la formación en técnicas de comedia. Esto podría parecer loco, pero bueno, también parecía loco que ya de entrada tuviese relación con esas competencias y nosotros lo hemos demostrado científicamente, o sea que
Esto es lo que dicen los datos. Bueno, que no son poca cosa, ¿eh? No son poca cosa. Bueno, veo que te estás acostumbrando a que yo no te pregunte y te voy a preguntar otra cosa. ¿Consideras ¿consideras que estos resultados son interesantes para otros colectivos, no solamente para recursos humanos? Hombre, yo creo que es interesantísimo en general hasta para el día a día, como para a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de actividad. Porque lo que tú estabas diciendo precisamente de cuáles son esos valores o esos talentos que se refuerzan o que efectivamente al final del estudio se ven que poseen esas personas que son excepcionales. Entonces, imagínate si tuviéramos la capacidad de poder desarrollar todas esas características en cualquier sector, en cualquier situación, pues nos estamos convirtiendo en personas con habilidades especiales, ¿no? Porque son casi como superpoderes, teniendo en cuenta ya cómo están las cosas, estamos hablando de la creatividad que va a ser tan necesaria para poder ser capaces de recrear o modificar todo nuestro entorno, la resiliencia también ante situaciones tan complicadas. Yo creo que no deberíamos ponerle puertas al campo en este sentido. Mm. O sea, yo centrarlo solo en los recursos humanos no lo veo como la solución, sino que todo el mundo sea consciente de que el humor en cualquier situación y todavía más aún en el trabajo te puede convertir en una persona muchísimo más eficaz, más eficiente, más excepcional, ¿no? Como decías, por remarcar otra vez esa palabra. Claro, lo asociamos solo a lo del escenario, ¿no? Al humor de noche, que ya hemos visto que nada tiene que ver, y cuando las personas utilizamos el humor como herramienta útil para nuestro propio progreso y digamos, nuestra capacidad de ser mejores, pues Mm. fíjate, no es algo desconocido, que el humor está ahí, solo hay que saber trabajarlo. Y nosotros Oye, les estamos llevando de la mano, por eso estos resultados y esa percepción que tiene el que al final termina el curso, que es un poco lo que he visto yo. Y enganchando con tu pregunta, y también por ir llegando, ¿no?, al final de este nuestro programa, ya lo has dicho más o menos, pero me gustaría que resumieras en unas pequeñas frases qué es lo que realmente has aprendido tú, porque ya hemos visto lo que han aportado los datos, lo que las personas que han participado de este estudio nos han comentado, pero tú realmente, Alberto, ¿qué has visto? Bueno, yo lo que he aprendido es que las intuiciones hay que ratificarlas, porque puede haber cosas que realmente sean de tu mundo de la opinión y no se ratifiquen científicamente, ¿no? Harari dice que la estadística mental es como una escopeta de ferias, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido, y por eso invito a todos los directores de recursos humanos a que hagan investigaciones. Ellos cuentan con los recursos humanos para hacer investigaciones. Entonces les invito a que hagan más. Y he aprendido que hay que invertir mucho esfuerzo en convencer a la gente de esto porque es contracultura. Realmente nuestra cultura no va aquí. Pero como yo estoy convencido de los beneficios, pues tienes que convencerte también de que hay que hacer un esfuerzo grande por difundirlos, por enseñar los resultados, por que lo vean, porque lo prueben, porque realmente a todos nos puede llevar a mejores sitios. Lo va a comprender la gente ahora mismo. Mira, que si los que nos están escuchando piensan en los abominables hombres del no, estos que todo es negativo, estos que estás hablando con ellos cuarto de hora y te has quedado sin energía, ¿eh? ¿Eh? Cuando piensen eso, que piensen también que al otro lado es donde está la luz, que eso es el lado oscuro de la fuerza, pero que al otro lado está la luz. Y he aprendido cuál es el camino hacia la luz y estaré encantado de contárselo, relatárselo, incluso si me apuran, cantárselo a quien quiera. O sea, estoy dispuesto. Oye, Pedro, yo sigo indagando ahí, ya es la última, no te hago más. No, tranquilo. A ti, fíjate, es que es una pregunta muy interesante. ¿Qué te gustaría investigar a ti en el campo del humor? Pues mira, ostras, me voy a lanzar, me Venga. voy a lanzar, porque dejo ahí, es como, voy a abrir la lata, a ver qué sale de eso, ¿no? Pero a mí me encantaría hacer una investigación científica, una investigación como la que hemos desarrollado, para ver la relación directa que existe entre el sentido del humor y la belleza. A ver si es verdad que los cómicos son tan atractivos como se nos presupone. ¿Eh? Tú imagínate que tú eso lo pudieras reforzar.
¿no? Cuando dices, ¿qué es mejor? Que sea guapo y usoso o que sea menos guapo y simpático y gracioso, ¿no? Es decir, imagínate, ¿no? Es decir, a ver, porque oye, hay cómicos que Oye, tienen, no, lo quiero mira, decir, por no frivolizar, pero me refiero si realmente la comedia o el uso de la comedia tiene esa capacidad de potenciar, ¿no? El sí, sin atractivo duda. personal de alguien, no solamente de lo físico. Me estoy refiriendo a ese. Sí, No, sí, porque, sí, a sí. ver, yo creo que ya sabes por dónde voy, ¿verdad, Alberto? No, Que no, ya no, sabes por dónde voy. es que me estás encendiendo una luz. Yo creo que vamos a investigar sobre eso. Pues El fíjate. tema es cuando tú ves a alguien, te puede parecer guapo o feo, pero cuando ese alguien entra en movimiento, hace un guiño de ojos, hace alguna cosa, pues hasta los feos pueden ser guapos. Y es que el humor te lleva a una interacción donde te ven guapo. O sea, porque si no, ¿cómo habría ligado pues el mismo Gila, ¿no? O Bueno, cualquier el de otro. los hermanos Calatrava, que es otro de una quinta ya, ese hombre, pero Te vamos, tú estás le ves y tiene delatando. una. Es un atractivo, pues se dice, los cómicos debéis ligar mucho, ¿no? Porque sois muy graciosos. Digo, yo creo que al final, bueno, eso sí que hay estudios que se hacen en líderes políticos, que todos aquellos que salen en una fotografía sonriendo resultan más atractivos como líder o como Sí, candidato a los votantes. Pues esto deberíamos estudiarlo para que la gente se dé cuenta de cómo, utilizando el humor, podríamos llegar a ser muchísimo más atractivos. ¿Eh? Seríamos los Brad sin Pitt de duda. la comedia. Mira, Sí, sí. me has hecho recordar un tema porque, bueno, con toda esta investigación hemos hecho un paper científico y una de las partes del paper científico tiene la revisión bibliográfica. O sea, me he leído estudios sobre humor, pues un taco así en la mesa me tengo de estudios sobre humor. Y lo que todo el mundo coincide es que el humor es muy bueno para control de estrés, para gestionar el estrés. O sea, la gente que experimenta humor lleva mucho mejor el estrés, no llega a esos picos de estrés, por lo tanto, tiene mucho que ver con la salud. O sea, aquella gente que ellos producen, no es que reciban solamente, sino que producen humor, son gente más saludable en el sentido de que tienen mejor salud. Hay una relación directa con la percepción del dolor. La percepción del dolor baja. Y es que esto, ¿por qué en nuestro estudio la gente, o sea, el humor produce gente resiliente? Porque el humor es verdad más dolor y en lo que consiste el humor es en dar la vuelta al dolor, ¿no? En darle la vuelta, superarlo y así pues ya el otro también disfruta contigo, ¿no? O sea, y hay una relación directa muy interesante además, con un coeficiente bastante alto, entre los que producen humor de este tipo e inteligencia general, inteligencia G de Spearman. O sea, es como tener la cabeza bien amoblada, como el disco duro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos con nuestra conversación, estamos queriendo atraer a que la gente se haga más inteligente. Igual esto está bien, ¿no? Yo creo que sí, y más que nunca es ya no necesario, sino imprescindible para poder seguir avanzando allá donde nos lleve el destino y el camino. Yo creo que sí, pero bueno, ya lo hemos visto, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque ya nos has comentado todo el proceso de la investigación, que ha aportado datos reales y números con los que podemos llegar a explicar las cosas. Y yo creo que dicho queda todo. Alberto, yo te agradezco que hayas tenido este ratito para contarnos esta investigación y todas las valoraciones posteriores. Animamos a todas aquellas personas que quieran saber más que se pongan en contacto con Alberto Baca a través de pues, todos los canales de comunicación, pues a través de las redes sociales, a través de la página web de Human Profit. No sé si tienes algún otro canal de comunicación que quieras aprovechar, Sí, Alberto, para que se pongan en contacto. yo tengo la fortuna de tener un apellido que me ha costado lo mío. Entonces, esta es la mejor. Si cualquiera que ponga Alberto Vaca Escribano, le van a aparecer pues esto, persuasivos, la página web, un montón de cosas. En la página web tienen hasta mi móvil, por si quieren llamarme, porque soy cercano y agradable. O sea, Muy pueden social. hacerlo cuando quieran. Muy Pues bien. antes de que hagas la despedida total, yo te agradezco, Pedro, pues esta colaboración. Te agradezco muchísimo todas esas bromas que nos cuentas en los cursos, esas técnicas. A mí también, de hecho, yo creo que ahora mismo tendré un humanum talentis exageradísimo. Estoy pensándolo.
Sí, 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 sí. Gracias a ti, yo te lo agradezco mucho. Aquí esto es un win-win, como dicen, ¿no?, los angloparlantes. Aquí ganamos todos y yo también he ganado este ratito, que ha sido muy, muy interesante y distendido, y espero que no sea el único. Ya volveremos a hablar. Tenemos una investigación pendiente, esta que hemos dicho, sobre el atractivo de la comedia, y vamos a ver si podemos llegar a desarrollarla. Y por lo demás, pues vamos a poner punto y final a este episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos atendido. Y Alberto, seguiremos transmitiendo el humor y potenciando todos esos valores. Si te parece bien, ahora después de esto vamos preparando lo siguiente. Ya por ello. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Que tengas Gracias. un buen día. Igualmente, con mucho humor, que eso Con nunca mucho viene humor. mal. Hasta la próxima. Suerte. Chao, Adiós. hasta luego. Chao.